Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este estreno de A Dos Voces. Es un espacio del Instituto Gestal de Puebla que hoy estamos muy contentos porque abrimos las puertas a una frecuencia muy necesaria. Vamos a hablar sobre sexualidades con un rigor científico basado siempre con un amplio sentido ético y sobre todo con profunda humanidad de una temática tan importante. Y vamos a ver por qué le llamamos sexualidades en plural. Y es que la sexualidad no es un constructo único o rígido, sino es una experiencia diversa, relacional y de constante construcción. Y entonces, mucho más allá del reduccionismo biológico, la sexualidad tradicionalmente se ha enseñado desde una visión solo médica, anatómica o puramente reproductiva. Y entonces, para trascender este reduccionismo, le agregamos el plural, sexualidades, y entonces rompemos con esa rigidez. La sexualidad no es una constante biológica física, es una dimensión humana polifacética. Y entonces, bueno, desde el humanismo existencial, la corriente filosófica en la cual se basa la Gestalt, el ser humano está en constante devenir. Por lo tanto, no tenemos una sexualidad estática, la vivimos y la transformamos a lo largo de las distintas etapas de la vida por las que vamos transcurriendo. Y existen tantas formas de experimentar el erotismo, el afecto, el cuerpo como seres humanos y, es amplio, variado y profundo. Y por otro lado, en la gestal relacional, bueno, la experiencia ocurre en la frontera de contacto y la sexualidad no es un fenómeno aislado del laboratorio. La sexualidad se cocrea en el vínculo con el otro, en el contexto, en la cultura y en la manera en que nos relacionamos. Entonces, hablar en plural es validar la diversidad de esos encuentros. Y entonces, como la sexualidad se conjuga en plural y abarca tantas dimensiones, pues es indispensable abordarla de la mano de los expertos. Por eso, en este viaje no voy sola. Me acompaña una voz autorizada con una enorme trayectoria clínica y educativa en la materia. Y yo le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado de honor de los jueves, el sexólogo Andrés Mota. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Lourdes, hola a todas las que nos ven, nos escuchan, pues agradecido con estar aquí en este espacio y dispuesto a compartir, pues lo que puedo, lo que tengo y será un gusto estar aquí. Muchas gracias. Andrés, desde tu expertise en el campo de la sexología, ¿cómo resuena en ti este concepto de sexualidades en plural? ¿Y qué es lo primero que necesitamos desmitificar en la consulta, en la vida diaria e incluso en las redes sociales acerca de este tema? Eh, Mira, primero que nada, el seminario que vamos a estar proponiendo, el encontrar el título, a veces suena así como, es un título, pero no, porque atrás del título nos dice por dónde vamos a andar. La sexualidad, el trabajar en sexualidad en el área educativa, en el área clínica, no ha sido fácil, ¿eh? O sea, está muy abierto, pero aún está abierto y aún así sigue siendo muy complicado trabajarlo, ¿no? Y en ese sentido, temas como cómo vamos a impartirla o cómo vamos a compartir el tema de la sexualidad, hasta desde el título complica, ¿no? Hoy se habla de educación integral de la sexualidad, ¿sí? Que está así como respaldado por la UNESCO, por la OMS, porque eso significa hablar de una sexualidad más integral, Ujú, desde el aspecto biológico, social, cultural, legal, ¿no? ujú, Porque pues antes era trabajar, le vamos a dar clases de sexo o vamos a hablar para la sexualidad, ¿no? ujú. Entonces, aunque ese título se llama Sexualidades, ese trabajo va a estar basado en esto que en general se llama educación integral de la sexualidad, ¿no? Aquí sí quiero remarcarlo porque no nomás es como inventar. Y sexualidades, como bien lo mencionas ahí en tu introducción, pues es que
no se, en la vida se mueve, nuestras emociones se mueven, la sexualidad se mueve, y pensar o creer que solamente hay una forma, una manera de vivir la sexualidad, pues ya no. Tal vez hace tiempo, pues sí se decía la sexualidad es así, ¿no? Pero esto se va moviendo. Y hoy creo que lo más, no como de manera rígida, pero sí como una manera más, más entendible sería hablar de sexualidades, ¿no? Que hay muchas maneras de estar o de que las, o hay, hay tantas formas de sexualidad como hay personas, Ujú. ¿no? Y que al final, ni una ni otra es mejor que otra. Cada quien al final va a vivir su sexualidad como ha podido vivirla o como hasta el momento le ha tocado, ¿no? Eso no significa que, por ejemplo, que la violencia esté bien, ¿no? Porque hay personas que viven la sexualidad desde la violencia, ¿no? Ahí sí hay que ser muy precisos en qué sí que no, pero en general, cada quien va a vivir su sexualidad como su conciencia le dé. Y esta sexualidad también, como bien lo dices, tendrá enmarcada en qué, en culturas, en contextos, en tiempos, ¿no? Entonces, sí, hablar que hay una sola manera de estar, pues no, no se puede, pues. Ujú. Y yo creo que en la sociedad está como muy encasillado el tema de la vida sexual, de la expresión de la sexualidad, porque se permite si estás casado bajo un régimen, se permite si te dedicas o practicas ciertas conductas. Y con eso se saca la posibilidad de una expresión sana porque esto sí es muy importante decirlo. ¿Cuándo la sexualidad se vuelve de sano a lo que se conoce como patológico, enfermo? ¿Cómo le hacemos para saber ese límite? Eso ayudaría mucho a las personas para no tener a nuestra audiencia, para no tener esta cuestión de, bueno, qué sí debo hacer y qué no, porque pues nadie te enseña a fondo. Bueno, yo iría un poquito más atrás, por ejemplo, primero sí mencionar, por ejemplo, que la sexualidad es de que nacemos, ¿no? O sea, somos seres sexuados. Ujú, Pues, sí lo mencionas bien porque ya lo mencionas como en un tema de si casados, ciertas formas, porque precisamente el problema es que la reducimos a ciertos aspectos, ¿no? Y desde que nacemos, desde que somos bebés, ya somos seres sexuados, desde que sentir la caricia de la mamá o del papá, por ejemplo. ujú, Ahí ya decías hace rato, ¿no? La sexualidad se cocrea con la otra persona, ¿no? ujú, Ahí ya está el tema del vínculo afectivo, ¿no? El cómo me reciba mi mamá, mi papá, mis hermanos, si hay, la abuela, el abuelo, ya está marcando mi manera, algo de mi sexualidad en el tema del vínculo afectivo, ¿no? ujú, Para empezar, ¿no? La sexualidad en niñez, la sexualidad en adolescencia también tiene que irse, porque ese es el tema también de sexualidad. No podemos hablar en este tema de entenderla como de varias maneras. No podemos trabajar la sexualidad con adultos de la misma manera que trabajamos con un adulto, que trabajamos con un adolescente, que trabajamos con la niñez, por ejemplo, ¿no? totalmente de Y acuerdo. entonces desde ahí hay que empezar como a quitar varios tabús, varias formas de estar o de pensar que la sexualidad es de una sola manera. Otro tema importante creo es que precisamente la sexualidad se ha genitalizado mucho. Y luego también hemos dicho, es que hay que desgenitalizar la sexualidad. No, pues tampoco se puede, ¿no? No. La parte genital de la sexualidad existe y tampoco es como basarle todo el tema ahí y como quitárselo tampoco, ¿no? Ujú. Uno de los problemas en sexualidad, casi en las escuelas, donde tuve oportunidad de dar clase, era como, van a hablar, la pregunta yo hacía, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando decimos la palabra sexualidad? Y así era como la relación sexual, Ujú, casarnos, tener hijos, ¿no? Y obviamente eso lo decimos desde todo lo que hay afuera, nuestra cultura, ¿no? En esas representaciones sociales de lo que es la sexualidad. Sin embargo, va más allá, ¿no? Para empezar, bueno, para seguir agregando ese desde cómo, qué sí, qué no en la sexualidad. ujú. Hay que ampliarla más, hay que darnos cuenta que va más allá de lo genital, hay que hablarlo más allá de, del, del casarnos, de tener hijos, ¿no? El Va más estado allá todo eso. civil, ¿no? Sí. El estado civil, sí, el tema de la prohibición también es muy importante distinguir entre para la importancia de la educación para dejar de prohibir
o enseñar esa sexualidad desde el miedo. Déjate ahí porque se te va a caer, no, te va a castigar Dios, ¿no? Detalles como si no te casas te vas a quedar solo, bueno, sí te quedas solo, pero pues no solo significa malo, por ejemplo, ¿no? Ajá, exacto. Detalles como eso. Ahora, como la pregunta que haces, eh, precisamente a nivel educativo, sí hay como limitantes que nos van enseñando, pues que sí y que no se vale, ¿no? Ujú, Eh, y a nivel personal es mucho trabajo personal, que es también una de las metas de estos seminarios para trabajarlos con personas que van a trabajar, porque mucho del trabajo de la sexualidad, cuando lo queremos compartir hacia afuera, está bien trabajarla de nosotros, ujú. ¿no? Porque si Sí. yo también estoy, y trabajarla, perdón, y trabajarla bajo esta idea de lo científico, bajo esta parte de lo que realmente va a ayudar a la cultura, a la sociedad, a las personas, es lo más ideal, ¿no? Lo digo entre comillas, ¿no? Porque no hay nada ideal totalmente, pero seguir esta parte de donde hay investigaciones, hay libros, hay personas que se han dedicado a estudiar todo este fenómeno, que nos van pautas de lo que se puede, reduciendo la palabra, lo que se pueda valer o no, Ujú, ¿sí? Y ese es un trabajo a nivel, pues que se tiene que hacer a nivel sociedad, a nivel cultura, a nivel gobierno, que es bien importante que le entre, pero a nivel personal también tenemos que ponernos nuestros propios límites de lo que se vale y no, porque también damos a veces, como nos conviene, la interpretación de lo que está ahí, ujú, ¿no? Eh, una base de trabajar la sexualidad es hacernos responsables de nuestra vida sexual, ¿no? Sanar, en el seminario vamos a hablar del tema, hay un bloque dedicado a las emociones, porque precisamente en la medida en cómo estemos emocionalmente, en la medida en cómo estemos en nuestra autoestima, en la medida en cómo reconozcamos nuestra propia violencia, es como vamos a estar hacia afuera y ejercer nuestra sexualidad. ujú. ¿Sí? Entonces, la limitante también es desde todas las estructuras que nos dan una manera de estar lo más sano posible o lo mejor o en el bienestar, pero también mucha responsabilidad de cada quien realmente desde dónde la quiere vivir, ¿sí? Sí. Porque incluso detalles chiquitos como el de, con tal de que no me lastimen, no hago vínculo, por ejemplo, Ujú. pues es una forma de maltrato, porque no estoy yendo por algo que me puede dar placer o que puedo sentir bonito, ¿no? Sí, Entonces ya desde ahí también tengo que ver pues, qué pasa ahí con mi sexualidad, porque no quiero lastimar afuera, pero me estoy lastimando yo, por ejemplo, al no ir por eso, o por eso que sí me agrada, por eso que sí y donde no lastimo a nadie, por ejemplo, y entonces, en eso que ejerce, ¿cómo estoy ejerciendo ahí yo mismo mi sexualidad de manera responsable? Porque sí. detallitos como esos también hay que verlos. Sí, y tienes razón, hay mucha violencia alrededor de este tema y la normalizamos por desconocimiento. Fíjate, hace poco atendía a una pareja swinger. Ujú. Y él me decía, pero como con mucha certeza, mucho conocimiento, algo que me dejó sorprendida, me decía, es que los hombres, ¿cómo decía? Los hombres dan amor para obtener sexo y las mujeres dan sexo para obtener amor. Y así es como las relaciones se establecen y el vínculo. Y yo decía, a ver, pero con una cosa categórica que como si esto fuera la verdad de las verdades, ¿no? Entonces, cuando tú ya empiezas a hacer estos reduccionismos, pues estás siendo violento tanto contigo mismo como con tu pareja, porque las cosas no son así, no necesariamente son así. Pero bueno, tenemos muchos mitos en relación a toda esta situación, incluidos los mitos del amor romántico, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas Por que ejemplo, tenemos como creencias. esto que compartes de esto que has vivido en consulta, eh, y bueno, voy a tratar siempre de relacionarlo con el seminario para que se vea que Claro, se va a claro. trabajar. Precisamente esta construcción del género, que tiene que ver también con esta construcción de ser hombre, desde dónde soy hombre, ¿no? Y estos reduccionismos o estos dichos o estos refranes, estas Creencias. canciones, Ujú. pero que las hacemos leyes, ¿no? Y también como si las leyes tuvieran que ser eternas.
Y a mí luego la verdad sí te lo soy sincero, luego me molesta o hasta me preocupa cuando hay gente en el internet, precisamente con las redes sociales, que tiene una gran, lo conozco, una gran forma de expresarse, una gran forma de hablar, que se impone y terminas creyéndoles, ¿no? Pero con estos temas muy violentos, ¿no? Así como es que los hombres y te empiezan a hablar y es que si las mujeres se dejan y te dan un argumento que dices, órale, ¿no? O sea, Falaz, para los porque que no estamos, parece cierto con esa firmeza con la que establecen y no se dan cuenta que estamos cayendo en una violencia tremenda, en una discriminación, en en una categorización muy fuerte, muy desagradable. claro, porque precisamente en la parte educativa no todos tenemos ese acceso y el que no la tiene, pues está vulnerable ante el otro, ante el poder del otro, de la otra, ¿no? Sí, totalmente. En esta misma línea, por ejemplo, de estas parejas swingers o cualquier tipo de pareja, hasta una pareja, cualquier que esté formado con el tema del poder, hay un tema, hay dos, bueno, el tema es como el hablar del consenso y del consentimiento, Ujú, por ejemplo. A veces el consentimiento se da desde esta vulnerabilidad, ¿no? O sea, yo cedo en mi sexualidad, yo cedo porque creo que así es. Y entonces el otro, la otra persona, desde su abuso de poder, porque no es desde el poder, sino desde su abuso de poder, es que ella quiso, ujú, ¿no? Es que ellos dijeron, ¿no? ujú. Y no, porque el consenso a veces tiene esa parte, falta esa parte, esa fuerza para el consentimiento, perdón, necesita algo más que es el consenso, ¿no? Y eso es importantísimo, empezar a ver estos temas, pues para decir, a ver, realmente qué estoy haciendo, ¿no? Sí, El, totalmente. conse- el consentimiento, dime, dime. Este seminario Ujú. está totalmente dirigido precisamente a abrir los ojos ante muchísimas cuestiones que no se dicen, que se dan por hecho, que te arrastra la cultura y la costumbre y los dichos populares, como dices, hasta las canciones, y llevar a las personas a ir creciendo en esta libertad, porque finalmente el conocimiento te da libertad de elección, te da la posibilidad de manejarte, de dirigirte dentro de los parámetros de tus necesidades y de lo que tú quieres, lo que tú permites. Una libertad, verdaderamente una libertad. Sí, y ahora sí que la libertad también pues tiene atrás mucha responsabilidad, Mucha ¿no? responsabilidad. Decía el tío del hombre araña, ¿no? Atrás de este conocimiento o de este poder hay mucha responsabilidad. Porque fíjate que también qué situación tan paradójica, porque muchos de los que ejercemos violencia, pues somos los que tenemos el poder, ¿no? Ujú. Los maestros, los terapeutas, los que construimos todas estas maneras de pensar o de estar en la vida, también desde nuestra historia, desde nuestro machismo, de nuestra violencia, vamos construyendo formas de estar, ¿no? Si somos terapeutas y vamos a trabajar con sexualidad o con personas que vienen violentadas, y desde mi historia yo les digo, pues es que eres mujer, Ah, ¿no? Que estuvo claro. bien que te pegara tu esposo, Sí, sí, ¿no? sí. Ay, me aguantas nada, es una infidelidad, ¿no? Ujú. O este tema también de mujeres que han sido violentadas y decirles, es que ¿para qué te quedaste ahí? ¿No? O sea, también Sí. nosotros, por eso la importancia de estos cursos, más allá que lo demos nosotros hoy o lo estemos trabajando mucho tiempo, la importancia de cada quien también desde su responsabilidad como profesionales, de abrirnos a estos temas, de reconocernos desde nuestras violencias, ¿no? De ser más honestos con nuestros pacientes, nuestros consultantes, como les llamemos, de decir, te puedo ayudar en esto y en esto no, o aquí sí puedo estar contigo y aquí no. Ujú. Y este trabajo que vamos a hacer o que lo hemos preparado es con eso, simplemente con hacer reflexión, porque tampoco es como ya saliendo de aquí ya todos van a salir distintos, no, porque la reflexión va a ayudar para que cada quien decida para dónde quiere seguir, Sí, se va porque la abriendo sexualidad, conciencia poco a poco a partir del conocimiento. Y ujú, en este tema a mí se me hace muy importante que todos los que nos dedicamos a esto empecemos a difundir, porque hay demasiadas cosas que caen en la violencia y está muy normalizado. Y tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a llevar esta temática.
voy a interrumpirte tantito para dar los informes. Empezamos el miércoles 22 de julio con este seminario Sexualidades. La modalidad es virtual, son 8 sesiones con una duración de 4 horas cada una, los días miércoles de 9 a 1. Extendemos un diploma con validez oficial de la SEP. Si quieres más información, bueno, pues en los comentarios puedes decirnos tanto lo que tú reflexionas, lo que te va gustando o no gustando de lo que estamos hablando para solicitar el temario si gustas participar también y dejadnos tus datos, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos en contacto contigo y te hablamos ya de los costos y de todo lo que necesitas para empezar. Entonces, bueno, y tenemos otros temas que están alrededor de la sexualidad, que también es la manera como de irlos viviendo, que tienen que ver con la comunicación afectiva, el trabajo de la erótica, el amor, o lo que consideramos que es el amor. ¿Qué opinas, Andrés? Eh, el trabajo que se va a hacer en este seminario, y bueno, ojalá que al menos pregunten, se animen a preguntar, ¿no? O sea, no importa, yo sí digo, ojalá se inscriban, pero pues si no importa que no escriban, que al menos que se atreva, ¿no? A decir, a ver, pues quiero saber qué está pasando, qué onda ahí, y pues aquí estamos, ¿no? Para contestarles, ¿no? Y ojalá se animen, porque creo que sí les podemos aportar algo, ¿no? Y precisamente esto que dices, no, pues es que el amor, ¿qué tiene que ver con la sexualidad? ¿O qué? ¿O por qué la violencia, no? Tiene que ver con la sexualidad. ¿O qué tiene que ver la empatía con la sexualidad? Pues mucho. La sexualidad, adelantándome un poquito a lo que vamos a trabajar, como hoy se trabaja casi en todo México, en el mundo también, porque es un, es una estructura que se hace tiempo, principalmente con el doctor Eusebio Rubio, que hace de la sexualidad, la divide en unos olones, así se Ujú, llama, ujú, olones de la sexualidad o potencialidades. ¿Por qué son potencialidades? Porque dice que todas las tenemos y al dividirla, la divide, pero a la vez todas tienen que ver con la todas, ¿no? integra, Por eso ¿no? es olor, o sea, es un todo, ajá. Ujú, Y en esos metió lo que es el género, la vinculación afectiva, la reproductividad, ¿no? La reproducción, la reproductividad y el erotismo, ¿no? ujú, Entonces, de qué se habla aquí? Pues que en lo que tenga que ver con los vínculos afectivos tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? El amor tiene que ver con la sexualidad. El género y la manera en que somos hombres y mujeres, masculino, femenino, tiene que ver con nuestras partes de nuestra sexualidad, ¿no? El erotismo, el placer que está súper castigado, en nuestra cultura, ¿no? sí, Regresando un poquito a lo que preguntabas de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es patológico. exacto. Bueno, el placer en nuestra cultura es patológico. Quien sienta bonito está mal, ¿no? Que se O vaya a sea, como, confesar. sí, o sea, no sé si estén en estos libros del DSM, placer es una patología, pero les faltó No. poquito para integrarla ahí, ¿no? Sí. Se castiga mucho el placer, ¿no? Se castiga mucho la libertad, se castiga mucho que alguien quiera ser, Ujú, ¿no? La diversidad sexual, que es castigadísima porque alguien decidió decir que es sí, diferente o tiene gustos diferentes o vive su sexualidad de manera diferente, y ¿no? tache por eso, ¿no? Nada más porque no, Sí. no es como todos. Ujú, Sí, y ahí es lo que decía tantito, ¿no? Regresando también el tema de cómo también este poder estructural, esta violencia estructural, pues nos dice, ¿no? En el tema de la sexualidad, qué sí se vale y qué no se vale, ujú. qué está bien y qué no, Sí, ¿no? sí. Nuestra sexualidad también, nos guste o no, y para bien o para mal, está educada. El placer también nos dicen qué nos debe de gustar y qué no. Ujú. O No sea, nos damos cuenta, pero eso es muy cierto. ajá, Desde chiquitos vamos sí, siendo educados. Yo tenía una maestra que decía educastrados ah, para sí, sentir unas cosas y mutilar otras. ¿Por qué? Pues porque son diferentes, porque son tuyas, porque son diversas, porque no están bajo el régimen hegemónico y simplemente sales de ahí y entonces estás mal.
¿no? La deducción o la conclusión es, estás mal. Sí, y parte del enfoque que vamos a trabajar desde esta parte gestáltica, fenomenológica, existencial, humanista, pues tiene que ver de ir, irnos más allá, Y sí, ¿no? Ir más, ver el cuestionarte. amor, Ujú, sí, claro, importantísimo eso. sí, sí, sí. Y pues todo para vivir una vida más plena, más, no, 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 no con esto estamos invitando al libertinaje, ni mucho menos, sino al contrario, a una libertad bien establecida, como tú dices, entendiendo las consecuencias y asumiendo mis responsabilidades. Sí, y precisamente no de libertinaje, sí desde la libertad y la que decía acá, atrás de la libertad con esta responsabilidad. En verdad, cuando hacemos las cosas con responsabilidad, con respeto hacia el otro, hacia uno mismo, y desde esta libertad, la sexualidad va a ser más plena, Ujú. ¿no? Más vivida, Consciente. más, sí, consciente, más vivida más desde el bienestar, más que desde la culpa, por ejemplo. Ujú. ¿No? Y esa es la idea, ¿no? Abrir en terapia, sí o sí, los temas de sexualidad están, Sí, la, claro. el- la violencia en la pareja, ¿no? O sea, es tema de sexualidad en este olor, ¿no? De la vinculación afectiva, Sí, ¿no? Los hombres que ejercemos violencia sobre nuestras parejas mujeres, por ejemplo, ¿desde dónde la ejerzo, no? Desde donde yo creo que soy superior a ellas o qué creo yo que me da derecho a lastimarlas. Las mujeres en general creo que desafortunadamente es difícil que una mujer se escape de esta cultura machista, misógina, patriarcal, es en difícil. donde si en sí la sexualidad es castigada, para las mujeres es doblemente castigada. Sí, ¿No? exactamente, Hace exactamente. rato decías, ¿no? Nos dicen cómo casarnos y si no es eso, pues para las mujeres es peor. Ujú. Uy, sí, El, hay ahorita muchísimos me estaba, estigmas. Ujú, sí, casos, ¿no? Y precisamente es en una idea de construcción en donde hemos construido la idea de ser mujer inferior a los hombres, ¿sí? ujú, eso Porque la está. construcción de género está creada en antagonismos. Los hombres son fuertes, entonces el antagónico es la mujer es débil. Ujú. ¿No? El hombre es inteligente, pero para no decirle tonta a las mujeres, porque somos muy educados y somos grandes hombres, les vamos a decir que son emocionales, Ajá. ¿no? O sea, construimos ahí cosas medias raras y feas y violentas y las disfrazamos. Y en esa misma construcción tan dispar, tan violenta, tan antagónica, pues ponemos a las mujeres en un papel que en donde no valen, no sirven, donde Sí, tienen que no, no, obedecer, no. Sí. ¿no? Tenemos que Y si la ir sexualidad está. concientizando contra esta posición, contra esta postura. A lo mejor no nos toque ver en esta generación una real igualdad o una real equidad, que es la palabra más adecuada. A lo mejor no nos toca porque todavía está muy fuerte el asunto hegemónico del poder y de cómo se ejerce el poder, como tú bien dices. Pero pues tenemos que sembrar un granito de arena y poco a poco ir picando piedra y la sociedad tiene que ir cambiando y lo va haciendo. Yo creo que las generaciones actuales, los jóvenes más jóvenes, más modernos, los más jovencitos, que ya tienen esta capacidad cognitiva de elección y ahí van, tienen una mejor idea de la equidad que generaciones anteriores, por supuesto. Pero, por ejemplo, también estas generaciones de ahora son criticadas bien duros. O sea, el Sí, decirles que niños de cristal, generación de cristal, sí, porque sí. no aguanta nada, ¿no? Ujú, O ahí sea, están. lo que dices, ¿no? Quién sabe también desde dónde lo hagan, porque también no podemos, pero al menos lo hacen, decir yo aquí no quiero estar, esto no lo quiero, no me digas así. Para los adultos de mi generación, mucho más antes que yo o algunos tantito después, en esta construcción de Tienes que violencia, aguantar. no, tienes que ni aguantan nada, son No de aguantas cristal. nada. Y Sí, sí. luego, bien irresponsablemente, porque quien hizo esa generación de cristal, pues somos nosotros. Exactamente, exactamente. Esa es una gran realidad lo que acabas de decir. Esta aparente fragilidad, aparente porque hay cosas
que a lo mejor la generación de nosotros sí aguantaba, ponle. Ujú. Ellos no. Pero tienen fortalezas diferentes y tienen una capacidad, justamente yo lo que les admiro mucho es esta capacidad empática de aceptación a la diferencia que nosotros no teníamos. No, porque no nacimos con eso, no es que estuviéramos mal, es que la cultura va cambiando y las ideas van cambiando afortunadamente. Y entonces estos niños que aparentemente son de cristal, porque así se les dice fuertemente, resulta que aguantan otras cosas que nosotros no seríamos capaces. Y están adaptados a vivir este ambiente que les toca a ellos en su juventud, que si nosotros ahorita nos hiciéramos adolescentes no podríamos con ello. Y ellos sí pueden, y sí toleran, y sí resisten. No son tan de cristal, son diferentes. Mira, dijiste algo bien importante, ahorita me resonó mucho, ¿no? O sea, nosotros, estas generaciones de los 80s, 90s, hasta del poquito 2000 para acá, nos tocó vivir así y es importante también entender o aprender o hacer conciencia de que está bien, así nos tocó. O sea, Sí, también no había sí, como no, para no. dónde, ¿eh? Sí, sí, Pero también como esta parte de abrazar el maltrato, también aguas, porque es como a mí me tocó aprender a golpes y entonces por eso soy más fuerte. No, qué mala onda que aprendimos a golpes, pero no, realmente lo que nos hizo fuerte es que logramos transformar esa violencia en otra cosa, no que aguantamos esos golpes. sí, no, no, Y no. eso, y bien lo dices, nos guste o no, las juventudes de ahora están más solas, o sea, están más solas, están más abandonadas. Nosotros, o al menos desde mi experiencia, no voy a hablar del abandono de herida emocional de eso, pero en este abandono, en estas soledades, salir a la calle, a jugar a la calle y tener amigos, o sea, te daba un colchoncito enorme. Y Hoy lo el tienen ahora colchón los niños de ahora, no lo tienen. No es no lo posible, hay, no, no no hay, lo hay. no hay posibilidad. No lo hay, la pantalla es su entretenimiento y también pues ahí, Y su bien o mal, contacto con el mundo y con las demás personas, la pantalla, y eso está muy triste, efectivamente. sí, 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 son niños que no están teniendo una estructura precisamente de valerse ante la vida porque no hay hoy otros elementos que nosotros sí tuvimos y exacto. ellos tienen otros y a través de los que tienen hoy están tratando de sobrevivir, ¿verdad? No están tratando de vivir su sexualidad desde ahí. Las niñas que se embarazan, yo luego digo, ¿qué tanta necesidad tuvo esa niña o qué tanta herida tuvo esa niña para creer que un embarazo la iba a salvar? O Ujú. para confiar en alguien Exacto, que le eso. dijo que la quería. O Sí, sea, eso es exacto. tristísimo, pues para luego Es estarlas un vacío juzgando. tremendo, es un vacío tremendo Sí, que justo se genera por este aislamiento tan fuerte que tienen los jóvenes actualmente. Y entonces, pues claro, salen y quien te habla bonito, pues rápidamente, no sé, es como algo atractivo, algo que llena ese vacío. Y sí, está muy problemático. Pero, y luego la sociedad misma, que nosotros fuimos provocando esto, juzgamos, es que tú no te portas bien, es que tú no haces esto correctamente, es que tú, y empieza el señalamiento, en lugar de caer en la comprensión, en la empatía, bueno, a ver qué pasó contigo, ¿no? Y vamos a solucionarlo, pues de cualquier manera, es un hecho real pues hay que solucionarlo. Eso y no nada más en relación a los embarazos, porque de pronto llegamos a pensar que la juventud cuando comienza una vida sexual activa, el mayor problema que tienen son los embarazos y yo lo veo el menor. Porque una enfermedad de transmisión sexual, esa sí es una cosa problemática de vida a muerte y que te determina de alguna forma toda tu existencia. aparte de las infecciones, yo también tomaría que el embarazo es el principio de muchos problemas, el ser mamá o ser papá, ¿no? Es, Totalmente, es sí, un sí. trabajo que vamos a hacer en el SEMEA, va a hablar de paternidades, maternidades, Ujú. como hablar que no existe el papá o la mamá perfecta, porque no pueden existir, pero también ese es un tema bien impuesto por la sociedad, por la religión, por muchas cosas, en donde la mamá tiene que ser sacrificada, tiene que ser entregada, tiene que olvidarse de ella, donde el papá tiene que ser el superproveedor, o sea, desde esa estructura de ser papá y ser mamá, está bien cañón.
Pero luego, en esta idea dices, no, ya pasó el embarazo a una niña, pero ahora le toca ser mamá. O sea, ¿cómo va a ser mamá Una niña y cuidando a otra niña o a otro niño. otra niña? No, no Sí. se puede. No, no Y se entonces puede. hablar de estas paternidades maternidades, desde dónde queremos ejercerlas, ¿no? También desde dónde decidimos luego en esta imposición del bien decías desde el principio, ¿no? Desde dónde hacemos familia, desde dónde nos casamos, desde dónde. Muchas veces es una decisión de impuesta, Ujú. ¿no? Ya cásate, ya estás grande, ya te vas a quedar solo, y entonces ahí nos andamos casando porque nos dijeron que nos teníamos que casar, porque no también se burlan de nosotros, ya te quedaste, Ya la te quedaste. solterona, eres gay, o sea, como si gay fuera malo también, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, más allá del embarazo ahora el reto es, vas a ser mamá, y eso es para toda la vida. Es Y a esa niña, determinante, es una cuestión determinante. sí, ahora, esa niña pues no hay manera de escapar, porque lo trae en su vientre y luego se queda con él. Y los hombres, los niños o adolescentes que también, sin justificarlos, por supuesto, pero también desde su ignorancia, desde su falta de crecimiento, son niños al final de cuentas, pues se van. Ujú. No, Es no muy se cómodo que se van. responsabilizan. Y la niña sí, se queda ahí con todo y a sacarlo adelante. Y la familia de la niña también. Y si Ah, hay problemas de la familia, pues entonces, ¿en qué ambiente va a crecer ese niño? Y sí, 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 es todo un tema, es todo un tema. sí. Y la familia de los niños, de los chavos que también no hacen algo en ese sentido más responsable. No, no obligarlo, porque es otro tema, ¿no? Ahora cásense como si eso Sí, fuera la no, solución. no. Pues no, a ver, vamos a hacer donde no la dejes sola, en donde te hagas Sí, cargo responsabilízate. de las responsabilidades también desde otra manera, ¿no? El casamiento no es una solución, Sí, no, no, pero no. así está nuestra sexualidad, porque ese es un tema en el ángulo de la reproductividad, de la responsabilidad, de mis de toma de decisiones, desde dónde quiero dejar o no trascendencia, o Sí, cómo quiero vivirla yo. sí, totalmente de acuerdo. Y de ahí se derivan muchísimos otros temas, es decir, que para este podcast tenemos mucho que hablar contigo, Andrés, porque un tema nos lleva a otro y nos lleva a otro, y Sí. están muy actuales, y realmente tenemos que prepararnos para enfrentar lo que viven nuestros jóvenes actualmente. Es que mira, precisamente como en el mismo seminario, al hablar de sexualidad, te comentaba, son los solones, ¿no? Y si es que está todo conectado, sí, están divididos, los solones se construyen para que haya temas que se hablen de manera independiente, Ujú, ujú, pero eso no significa que se desligue de ujú, los otros dos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta empezar siempre a trabajar con el género, porque yo digo, y es un ejemplo así muy, 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 muy rápido, ¿no? Si a mí me enseñaron a ser hombre de cierta manera masculino, y si en mi masculinidad están mis estereotipos sí, mis estereotipos de ser hombre macho, de esa manera macha voy a relacionarme con mi pareja. así es, así es. De esa misma manera macha voy a ser papá, y de esa misma manera macha voy a vivir mi placer. Sí, sí, Si lo reduzco es, voy a ser un macho, voy a buscarme una o varias parejas, las voy a golpear. Es un ejemplo muy sí, así, sí, pero eso. bueno. Ujú. Voy a ser papá, pero me voy a emborrachar, voy a llegar a regañar para que vean que soy buen papá, voy a dar dinero para que vean que hice lo suficiente, y en el erotismo voy a llegar y hasta solamente voy a tener relaciones, ya, porque no me interesa que me amen, no me interesa la sensibilidad, ni volteo a ver si mi pareja tiene necesidad. O sea, inevitablemente así se van relacionando ese tema de la sexualidad, porque no se puede precisamente ver desde solo una forma. Ujú, Ujú. ujú. Todo nos lleva a que todo está ligado sí o sí. Sí, y fíjate, por ejemplo, en la terapia de pareja, esto lo Ujú. debemos de tener siempre muy presente porque de pronto llegan y dicen, es que tenemos mala comunicación y no tenemos buenos acuerdos. Ok, cada vez que a mí me dicen eso, a mí me surge una gran interrogante así gigantísima, porque hay una cantidad impresionante de temas que tienen que ver con ponerte de acuerdo y con comunicarte. Por ejemplo, la configuración de género.
cómo vas tú a pedirle, tu mujer, tú vas a pedirle a un hombre, oye, es que quiero que seas más cariñoso, es que fíjate mis necesidades personales, mándame un mensajito, dime un te quiero, regálame una florecita, no sé, alguna cosa que es de necesidad, no de mujeres, ¿eh? No quiero decir que esto es de todas las mujeres, No, no. pero Ajá. esa mujer, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estoy Sí. poniendo, ¿no? Bueno. Y llega el hombre que tiene esta configuración machista que tú estás mencionando, en donde no le sale. No, no solo, déjate si no le interesa, no, ni siquiera se le ocurre que eso puede existir. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Cuando llegan las parejas con estos temas, es, bueno, ok, ya te diste cuenta que su educación, cómo fue configurado él, no le permite fluir hacia donde tú quisieras. Y entonces en la terapia, bueno, se le hace notar. Ya viste, a ver, de quién lo aprendiste, por qué tomaste este camino. Es el momento de tener un cambio, de hacer una elección y dirigirte hacia tu pareja de otra forma, pues porque te interesa, porque ese es el punto. Te interesa tanto como lo que tú aprendiste que era bueno para ti. Y entonces es la única forma de empezar a hacer acuerdos. Es decir, sí, como terapeutas tenemos que conocer que este tipo de cosas impiden la comunicación, porque a su vez el hombre del que estamos hablando, ¿no? El que se configuró como con una estructura muy machista. Pues sus necesidades son distintas, sus necesidades son de tienes que estar para cuando yo quiera en todos aspectos quiero que la comida esté, que la ropa esté, que tú estés disponible, que etcétera. Esa es su necesidad y no está mintiendo. ¿Está bien o está mal? No, esa es su necesidad intrínseca. Y entonces, a partir de ahí sí podemos ir estableciendo acuerdos. Bueno, ya viste cómo es él, no le pidas que sea tan amoroso como tú quisieras porque a lo mejor no le va a salir. ¿Y tú qué Sí. podrías, en qué podrías conceder un poco para que tu pareja esté bien contigo? Entonces es que se pueden ir elaborando acuerdos. Pero sí tenemos que conocer temas de este tipo para entender, no nada más un acuerdo se trata de decir, tú qué das, yo qué doy, ah, ya, ganar, ganar, ¿no? Como, sí, como muy simplista se puede llegar a decir, es que ganar, ganar, no, no, no. Es que, ¿qué necesidad tengo yo? ¿Desde dónde tengo mi necesidad? ¿Y cómo te la puedo expresar? No obligada, no con violencia, sino expresar con diálogo, con civilizadamente hablando, ¿no? Eh, Precisamente en estas, sí, estamos poniendo ejemplo porque no hay que decir que el hombre, todos los hombres, todas las No, no, mujeres, no, pero no, sí no, no. hay una parte, Sí, sí, sí. o sea, no, pero precisamente en este mismo ejemplo, donde mi machismo como hombre está muy rígido, pues también tengo que entender que si yo quiero hacer pareja, y cualquier persona que quiera hacer pareja, dos cosas, que yo creo ahorita así rápido, dos cosas importantes. Una, para hacer pareja tengo que aprender que no puedo perder mi individualidad, Ajá. porque ese es un tema también en donde quiero tener pareja así, que en donde nos fusionemos o donde o sea, nos Sí, hagamos nos simbióticamente, hacemos una amalgama, ¿no? Ujú. de una ajá, y la otra es en donde no quiero sacrificar nada. Ajá, no, no se puede Y, eso. y entonces, en estas estructuras rígidas de los hombres y también de las mujeres, por También de supuesto, las pero en este mujeres. tema del machismo, o sea, está bien difícil que yo haga un vínculo bonito. Ya no sé si Sí. sano, pero algo bonito con esa idea. Sí. Porque está difícil. No quiero ese tema de sí soy yo, no quiero dejar de ser yo. Y atrás de ese no quiero ser yo, no quiero ser, hay un miedo a la entrega del amor. Ujú. Casi sí, ese es un tema bien fuerte. Para los que creen que los hombres no sufren, ¿no? O sea, o los hombres que seguimos, en lugar de voltearnos a ver, seguimos atacando a las exigencias de las mujeres que quieren que sea tierno, ¿no? No nos hemos dado cuenta del daño que nos hacemos nosotros mismos con estos machismos bien rígidos, o con esas estructuras de ser hombre bien rígidos, o con esos estereotipos masculinos bien rígidos, ¿no? Eh, el Sí, acuerdo, dime. porque te niegas a decir, bueno, a ver, me abro, a ver, ¿tú qué necesitas? Y no te Ujú. va a pasar nada, no pierdes nada de tu esencia ni nada de tu personalidad, no pierdes nada. Pero, como tú dices, hay un miedo a la fusión tremenda, ¿no? Decía Eric Fromm que lo más difícil de la pareja es
ser uno mismo sin dejar de ser tú. Entonces, ese es Sí. el punto medular, porque hay miedo a la fusión, hay miedo porque a la hora de tú entregarte a la otra persona, tú puedes sentir que quedas vulnerable, ¿no? Entonces hay un miedo a la vulnerabilidad tremendo, tremendo. Y es que de manera inevitable, o sea, mi historia de vida la voy a llevar a la pareja, Ajá. ¿no? O sea, este miedo a la vulnerabilidad, ese miedo a la entrega tiene que ver con mi historia de vida, ¿no? ¿Y a quién se la voy a llevar? A mi pareja. Y entonces, el cómo yo vivo mi vínculo afectivo tiene que ver con mi sexualidad, con mi erotismo, cómo acaricio, cómo permito que me acaricien, besos, soy el sentimiento tierno, la ternura, ¿no? Está ahí, la violencia, ¿no? Eso es sexualidad, sí o sí, no hay por otro lado, Ujú. ¿sí? El acuerdo que bien mencionas, en el tema emocional, si yo emocionalmente estoy más o menos bien o bien, pues voy a poder hacer acuerdos, otra vez Totalmente, acuerdos de lo totalmente, que necesito. claro. Si no, voy a estar cediendo y digo, ya hice acuerdo, pero pues yo cedí, ¿no? Ah, no, ese no es un Eh, acuerdo. Ese no es sí, un no es, acuerdo, porque, pero el problema es que sí ando, porque mi historia tampoco me he atrevido a trabajarla, ajá, ¿no? Y culpo exactamente. al otro, es que quiero hacer responsable al otro, a la otra, de lo que estoy viviendo totalmente, y no, en este modelo relacional que mencionas, en este modelo existencial es, en la pareja los dos hacemos algo para que la pareja esté como está. Ujú. Si la pareja está Exactamente, bonita, exactamente. tú y yo estamos haciendo algo bonito. Ah, Si la relación está feita, tú y yo estamos haciendo algo, y ahí viene el tema de la realidad, reconocer qué es lo que me toca a mí, qué es lo que te toca a ti. Y Pero trabajarlo. sí, pero en esta rigidez de personalidad, de ser hombre, hasta de ser mujer, pues no quiero ceder. Ujú. Ahorita No, vi no que se bien que lo puede. dices, ¿no? Me entrego, si yo me entregara y la otra persona se entrega desde el amor, los dos ganamos. Exactamente, exacto. Ah, pero Ujú. ahí, fíjate, acabas de decir algo bien importante. Em, lo ideal en una pareja es que yo pueda dar sin esperar recibir, pero que el otro piense lo mismo. Y entonces Ujú. sí se hace un círculo de dar y recibir, que en donde hay reciprocidad, en donde hay verdadero amor, en donde yo puedo darme sin miedo, porque sé que, y no porque lo dé para recibir, sino sé que va a venir porque él también o ella también piensan eso respecto al amor. Eso sería lo ideal. Porque si tú te dedicas a dar, 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 te cansas. Y si te dedicas a recibir, 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 no es justo tampoco. Eso no es amor, esa no es una pareja. Así no se establece. Vamos a compartir una lectura después en ese seminario. Ay, perdón, ahorita se me fue el nombre, pero el tema principal, y a mí me gusta mucho esa lectura porque el tema principal dice, el amor, la base, dice, en el amor hay muchas, bueno, este no, bueno, perdón. Rafael Manrique en su libro ¿Me amas? Eh, Él dice, ¿no? El amor está hecho de varias cosas, deseo, enamoramiento, pasión, o sea, el amor como tal no existe, dice, ¿no? Porque está hecho de muchas cosas. Ujú, En esa lectura que vamos a compartir en el seminario, dice, en el amor hay cuidado, pero hay personas que pueden cuidar sin amar, ujú. ¿no? En el amor hay atención, pero hay personas que tienen atención sin amar, ¿no? Dice, es que es en conjunto todo, pero él dice, esta autora dice, perdón, casi me olvidé de una disculpa, porque me agarré así. Dice, pero la base, digamos, o la parte fuerte es la voluntad. Ajá, sí, exacto, Y no hay exacto. voluntad, No más, no, no, no más, no, 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 porque no. el dar es en la parte desde donde estoy dando, Ujú, ¿no? ujú. Desde dónde quiero recibir. Ahora, sé dar, sé recibir, ¿no? En este Exacto, acuerdo exacto. en este acuerdo que decías, pues yo le pido a mi pareja, porque sí se vale pedir, pero tengo que aprender que la otra persona, pues va a dar lo que puede Exacto, o lo que exacto, tiene. Y exacto. ahí yo decido si eso para mí es suficiente o no. Exacto. Y tengo derecho a decir, no te voy a exigir, yo te pido lo que necesito, pero no te voy a exigir Ujú. que hagas algo para complacerme a mí. Pero si no Sí, ocurre como yo necesito, tengo el derecho de no quedarme. claro.
y ¿no? punto. Pero no le estés exigiendo a una persona que puede dar cuadrados y tú quieres triángulos a fuerza. No, no se puede, eso no existe. Y es mejor saberlo a tiempo y poder poner distancia, pero para eso se necesita conocerte a ti misma y decir, o a ti mismo, y decir, bueno, a ver, voy a tolerar esto, voy a tolerar este dar a fuerza cuadrados cuando yo quiero triangulitos. Ujú. Porque al principio puede ser que sí, porque el enamoramiento es engañoso, pero después es como, ya me pesa, es que yo ya estoy dando de más, es que si no hago yo todo, no se da nada. Ah, y hasta en la relación sexual, o sea, ocurre en todos los aspectos que tienen que ver con la pareja, en todos. Desde que yo soy la que, o el que siempre hago la comida y nunca, ni siquiera las gracias, o no tengo ayuda, y de ahí ahí parte toda la relación. Entonces sí, cuando hablamos de pareja realmente es una cosa muy amplia, Porque, compleja. porque igual que la sexualidad, como ahorita lo que estás hablando del título, también son parejas. O sea, también nos enseñaron que hay un modelo de ser pareja, ¿no? Iniciabas, hace ratito mencionabas como si de ciertas maneras. Un maestro mío, Juan Carlos Hernández, ya no está con nosotros, pero él me decía, la manera en que se inventó el matrimonio fue en el siglo XVIII, 18, XVIII, sí, XVII, decía, ¿no? un poquito antes. Decía, ahí se dijo, a nivel religioso, se dijo, el matrimonio tiene que ser para toda la vida, tiene que ser heterosexual, ujú, y tiene que ser, ay, Y se me tienen olvidó que otra dar parte, ¿no? hijos, Con tienen hijos, que dar ¿no? hijos, sí. Dice, y ahí se dio el sacramento del matrimonio. Ujú, ujú. Ahí ya se ¿Y construyó sabes esa por iglesia. qué? ¿Y sabes por qué se hizo así? Es que eso es lo más triste de todo. Como los hombres en el tiempo de la guerra se iban y se iban por 2 años, porque Mm, pues así era, por eso es un poquito antes la formación de la pareja como la tenemos, sí, como por ahí ujú, del siglo XVII, XVIII, o ujú. antes, pues de repente se iban y dejaban 2 hijos, pero regresaban y había 4, ¿no? Y dices, esto está sospechoso, ¿no? Pero el punto era dos cosas. Una, la herencia. No es lo La mismo herencia. darle la herencia a mis 2 hijos consanguíneos que a 4 que quién sabe, no sé de quiénes son. Y entonces se inventaron los cinturones de castidad para las mujeres y no sé qué, pero ni siquiera era Ujú, por el amor y la fidelidad y solo me quieres a mí, no, era por la herencia. Y luego el asunto tenía que ver con que se necesitaba tener una iglesia católica fortalecida con feligreses. Y entonces, cada vez que se casaban dos y tenían hijos, esos hijos, y no se divorcian, esos hijos formaban parte ya, y con todos los sacramentos y con todo, formaban parte de la iglesia. Y fue como se fue robusteciendo la iglesia también. Entonces, así que digas, es que la pareja, la relación de pareja, así como la vivimos, es la correcta, pues ¿cuál es correcto y cuál no? Más bien, con lo que tenemos, ¿qué hacemos? Para vivir bien, sí. para vivir felices, para estar tranquilos. Por ejemplo, en esto de las parejas, el de cómo tienen que ser, bueno, ya, ¿no? Si no es así, si no es así, no vale. Y luego nos quedamos con esa idea. Y entonces yo a mi pareja también, para ponerlo en otro punto, en el tema de la relación sexual, la mejor pareja es la que tiene más relaciones sexuales, ¿no? Ajá, Y esa no, es otra idea. y no siempre es así, por ejemplo. No, no. Hoy, en la actualidad, la pareja más bonita es la que se presume o la que se pone en las redes sociales. Sí. Y hay estadísticas hoy que las parejas, que las esas personas que suben perdón por la palabra, porque puede ser muy peyorativa, que presume su relación en las relaciones sexuales, es la menos estable, ¿no? Pero hoy las redes sociales también han invadido esta parte de la pareja o de la sexualidad en la pareja porque un like, ¿cuántos problemas trae? Ah, sí, totalmente, totalmente. Un me encanta. Ese tema que acabas de tocar también es bien recurrente en la consulta. A ver, ¿cuándo Sí. es una infidelidad? Bueno, hablando de la pareja como la conformamos en la actualidad, pues parte de ser pareja implica exclusividad, porque ese es el momento socio histórico y político que vivimos en relación a la pareja. Bueno. Y entonces, nada menos hace poquito atendí a una persona que me decía, es que yo siento muy feo porque yo sé que mi novio
recibe videos. Yo sé que no toca a nadie, no le pone, yo sé que ni así le hace a la chica, pero recibe videos y yo me siento muy ofendida y fíjate la contradicción. Esto, esto cae en la categoría de infidelidad, infidelidad virtual. Pero es un Ujú. absurdo porque la infidelidad la percibimos o la entendemos como cuando yo ya pongo un dedo encima de ti, te toco y pasa la relación sexual. Mientras no haya eso, entonces no es infidelidad, pero se siente como si sí. Entonces la persona que siente la infidelidad no solamente está viviendo que su pareja piensa en otra persona, y ya no hay exclusividad estrictamente hablando, sino ahora se siente hasta ridícula porque dices que estoy volviéndome loca, ni siquiera la conoce, esto es virtual. Y entonces hay una contradicción. Esto, por ejemplo, no existía en las generaciones anteriores, pues porque no había redes sociales, entonces Ya. no se podía hacer de esa manera, ¿no? Y ese es otro tema que pudiéramos abordar también en otro podcast. Ese tema no está en el seminario porque no es el tema, pero pues pudiéramos hablar de esto, de los alcances de la infidelidad virtual, ¿no? ¿Hasta dónde? Que sí, que no. Bueno, bueno, no está en el seminario, pero el seminario está estructurado a la última parte en donde se les va a pedir a todos los que participen, a las que participen, que la última parte vamos a abrir temas abiertos por si alguien tiene una necesidad con algún tema en particular. Ujú, Esa es la parte bonita de la flexibilidad del seminario, que al final, en la última sesión, vamos a preparar cada quien un tema en especial y lo vamos a abordar. Bueno, ujú. siempre y cuando también se pueda, ¿ah? Porque pues, también hay temas que no domino, entonces también sería mala onda decir sí y no. Ajá, sí, Pero hay que este ser, tema que dicen que dirá, si a alguien le interesa trabajarlo al final del claro, curso, claro. Lo vamos a abrir toda abordamos, una claro. sesión de clase totalmente Ujú, a hablar del tema que alguien ya en particular traiga, ¿no? ujú. Entonces, pues ahí está la oportunidad en este seminario. Y bueno, regresando un poquito a la infidelidad, en esta parte de esta sexualidad, verla desde esta parte más humana, también hoy se habla de pues, que infidelidad no es igual que exclusividad, por ejemplo, ¿no? Ajá, O ajá. Lealtad, la diferencia la con la lealtad, lealtad, ¿no? ¿no? O La el tema monógama. de el acuerdo, porque sí El tenemos que poder a qué vamos a llamar infidelidad. Hoy las parejas, te decía, eso que no hay una forma de ser pareja, hay pareja que el tema coital sexual no es importante. Ajá, Hay personas que para otras sí. Hay personas en estas relaciones abiertas que para ellos no es infidelidad que mi pareja esté con otra persona porque hubo un acuerdo. Y hay acuerdos desde voy a estar con alguien más y el otro dice o la otra dice, bueno, sí, pero nomás no me cuentes nada ajá, exactamente. porque tal vez me duele. Y hay otras personas que dicen, no, pero llegas y me cuentas, porque eso que me cuentas le pone sabor a la relación, no, nos ponemos más cachondos y entonces está bien que te vayas con otro lado. O sea, y no, pero ¿cómo es posible? Pues es Todo posible, se vale mientras estén de acuerdo. Ujú. y el acuerdo con el consenso y con el convencimiento y desde una de personas, ¿sí? Que estén involucradas desde su responsabilidad. Y creo que ahí es parte de lo que preguntabas, hasta dónde puede ser patológico, malo, pues cuando se rompe con todo esto, cuando alguien no es Exactamente. capaz Exactamente. o hacer acuerdos desde no sé dónde, ¿no? Claro, O sea, exacto, sí, exacto. no todos podemos hacer eso, no todos estamos listos para eso, pero los que estén, que lo hagan de manera responsable, ¿no? Exactamente. Le- Hablabas ahorita de la parte virtual, la pornografía que ha estado todo el tiempo, como puede ser una parte, un ingrediente para el erotismo, puede ser una parte para romper, porque sí hay a mí me tocó trabajar hace mucho tiempo, pero en el común es como, pues yo no le puedo prohibir a mi pareja que vea o que esto, pero hay que ver realmente cómo eso sí puede afectar a la relación, porque Exacto. algo está Y pasando ahí, ¿no? claro, Porque, aunque uno porque de los también, dos no esté de acuerdo, es suficiente para que eso sea un problema. Ese es un punto de quiebre. claro, ah, ah, Totalmente. yo iría un poco más, por ejemplo, en el sentido de, a ver, si yo tengo pareja y yo veo pornografía y me masturbo viendo pornografía, pues es un derecho y no afecto nada en mi relación. Pero si ese tema es una fijación en donde ya Sí, porque mi pareja en replano no me atrae nada, pues debo de ser honesto.
Sí, exacto, exacto. O Pero, sea, pero ahí es sí un que... mismo hecho, visto desde diferentes hecho visto desde diferentes posibilidades y cambia totalmente la situación de esa pareja. Claro, Ahí el sí, punto es sí. el autoconocimiento. A ver, yo realmente qué quiero, qué busco y hacia dónde puedo llegar y qué tanto puedo ceder, porque fíjate, dime, y ese es otro tema grande. Mencionaste hace ratito la palabra, tengo que sacrificar algo cuando estás en Ujú, pareja y la gente le tiene mucho miedo a la palabra sacrificio. Claro, porque tiene una connotación religiosa, ujú. porque tiene una connotación de dejo de ser yo, etcétera. No nos metamos en ese tema hoy, pero pongámoslo en el tintero para Ujú. poder abordarlo, ¿no? Porque, em, pues es que sí, hay cosas que tienes que ceder para poder estar en pareja, porque no puedes todo el tiempo hacer lo que tú quieres, lo que tú consideres, porque entonces eso ya no es pareja. Ese ya es, pues tú ¿No? solito, entonces quédate soltero y puedes hacer lo que tú quieras en una isla. Y nadie te va a decir nada y no tienes que darle gusto a nadie, no tienes que convivir con nadie, ¿no? Claro. Sí, sí, la palabra sacrificio tiene la connotación muy religiosa de la sangre y creo que sí queda compartir algo, a ver si lo puedo explicar bien. En griego el sacrificio significa oficio sagrado. Ajá, confesión. Es, el tema es que sí puedo ceder, qué bueno con esa palabra ceder, sin lastimarme. Ajá. Anda, eso El es. otro, el otro sacrificio sí es muy de, no importa que sangres, ¿no? O sea, no, así no. O sea, yo si voy a ceder algo es desde mi convencimiento que eso que voy a ceder ni me va a lastimar a mí, ni va a lastimar a mi pareja. No. Y Cedo además desde va ahí, a abonar a mi pareja, va a sumar ya, a mi exacto, pareja, ¿no? Eso a es lo la bonito. relación. Fíjate, con esto Sí. que dices, y bueno, aprovecho también para invitarlos en el Instituto Gestalt, tenemos el diplomado en terapia de pareja. Una de las cosas que yo desde la primera clase se empieza a decir, porque el enfoque de terapeuta de pareja es complejo. Tu idea de pareja la tienes que poner a un lado y si puedes, haz la bolita y arrójala, porque hay parejas que se constituyen con infidelidad y siguen siendo pareja y no se destruyen. Hay parejas que se constituyen con o sin relaciones sexuales y siguen siendo parejas y pueden vivir. Hay parejas que no están por amor y aún así son pareja. Cualquier cantidad de combinaciones posibles y entonces tu responsabilidad para no ejercer esta violencia durante la terapia es lo que tú piensas que es la pareja, eso no se lo puedes imponer a nadie, pero para ello necesitas identificar tú qué piensas. Y a lo largo de este diplomado de terapia de pareja, va saliendo la postura de cada, porque todos tenemos una postura. Y entonces es bueno que salga para que tú digas, bueno, eso que yo creo que es amor. Por ejemplo, uno que es bien común, las parejas a fuerza tienen que quererse. Yo conozco muchas parejas que no se quieren, pero viven bien y no se van a separar y son pareja y no tiene que haber amor de por medio. Hay otras cosas, compañerismo, proyectos y simplemente es, oye, qué bien me la paso contigo, como si fueran amigos, ¿no? Una de las posibilidades de la relación, pues es la amistad y se pueden constituir como relación de pareja. Entonces el terapeuta tiene que abrir esa mentalidad para poder aceptar que lo que tienes enfrente es una pareja, aunque no cumpla con tus propios requisitos de pareja, ¿no? En los requisitos también de afuera, pero si a ti te está funcionando, o sea, desde donde te esté funcionando, porque también otra vez, ¿no? Sí. Lo más, creo que cada quien desde hacerlo consciente desde dónde me quedo también es importante. Otra vez, ¿no? Si yo no quiero estar así, me estoy quedando, pues me voy a dar en la torre. Ah, no, 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 no. Pero si yo me quedo así, aunque no satisface todo lo que necesito, pero es suficiente para mí en este momento de vida, Exacto. pues también decido. Ujú, ujú. Pusiste ahorita que decías de la pareja que luego yo quiero, la pareja ideal no existe. Qué bueno que hay que arrojar ese papelito y tirarlo, porque para bien o para mal, traemos un modelo de pareja, Ah, claro. ya sea el impuesto o Sí, desde y no la es viva malo. imagen de mi papá, mi mamá, mis Así tíos, es, el vecino, ¿no? así Y lo complicado de traer un modelo de pareja así es lo quiero a fuerzas así, o no hago pareja, me da miedo, quiero tener pareja, pero no me atrevo porque los modelos que traigo son muy violentos. Y no me doy cuenta que yo puedo
formar mi pareja, si tiro o sea, me gusta esa metáfora porque si yo tiro mi papelito, puedo formar la pareja que yo quiera y no necesariamente como la que aprendí, ¿no? Pero para eso tengo que romper precisamente y tirarlo así, porque si no rompo, no voy a quedarme ahí, me va a dar Claro. miedo y no, mi papá le pegaba a mi mamá, mi tío abandonó a mi tía engañó a mi papá, a mi tío, no, yo para qué me caso, yo para qué hago pareja, para qué me junto, no, o para qué Sí, vivo sí, con alguien. sí, sí. Pero pero no me puedo, pero precisamente esa es la parte de romper con todos estos paradigmas que ya están ahí y hacerme responsable o atreverme a vivir mi sexualidad desde donde yo hoy necesito. Exactamente. Pero para eso se necesita un autoconocimiento. Y el autoconocimiento viene no solamente de la referencia que yo tengo de mí, sino de enterarme, asistir a cursos, estar planteándome cuestiones diferentes, incrementando o agregando a mi bagaje de ideas, pues otras ideas. Y es la manera de ir rompiendo paradigmas, ¿no? Ir creciendo, autoconociéndome y echando a la basura lo que no me gusta de mí. Andrés, Claro. ya nos podemos quedar aquí tú y yo Sí, 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 muchísimas horas claro. conversando. Vamos a ir terminando porque ya nos pasamos mucho. Ok, Nuevamente los invito al seminario Sexualidades. Comenzamos el próximo miércoles 22 de julio de 9 a 1 de la tarde. Son 8 sesiones de 4 horas cada una. Y recuerden que se otorga un diploma con validez oficial de la SEP. Y pues este seminario lo va a dar mi querido Andrés. Y pues los invitamos a todos a que participen. ¿Quieres comentar algo, Andrés, para despedirnos? pues agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad de estar aquí que me das también y pedirle a la gente que nos vea, que nos escuche, que al menos se atreva ellas o ellos mismos a dudar de manera responsable de lo que han construido, porque la duda ayuda a crecer también, Ujú. ¿no? Y sí, sí, y si se pueden dar la oportunidad de inscribirse, o al menos de preguntar, bienvenidas, bienvenidos todos los que lo deseen, que también se escuche, ¿no? Su necesidad, y si su necesidad es, sí, me inscribo, inscríbanse en verdad, ¿no? Y Va a si estar hoy no muy están listos bonito. también, bueno, Ujú, claro. Muy teórico, pero, también es práctico en cuanto a las ajá, vivencias, a todo. No nada más venimos a escuchar teorías, sino pues estas cuestiones son de experienciarlo. vamos a tratar de hacer independientemente que sea en línea, lo más vivencial que se pueda, o sea, ahí traemos ejercicios, dinámicas, cuestionamientos, preguntas, para que esto sea más, sea para afuera, pero también sea para adentro, ¿no? Porque también muchos de los que nos preparamos queremos prepararnos para darlos a todos, cuando también es importante darnos a nosotros. Entonces, está También, sí. preparado, espero que se logre eso, pero sí está preparado para que más allá trabajemos para nuestros consultantes o nuestros pacientes, también sea algo bien para nosotros y Exactamente. nosotras. Siempre la psicología tiene que empezar por uno mismo porque si no, no, estás hablando de dientes para afuera, ¿no? Hay que hablar Sí, desde la congruencia y eso implica yo también la responsabilidad de crecer yo también como individuo. Antes de terapeuta somos individuos. Muy bien, sí. Andrés, pues es un Gracias. gusto. Entonces nos vamos a reunir los días, ¿qué día quedamos, Andrés? ¿Miércoles? Los Ah, para los miércoles post. para No, los para el podcast, para el jueves, ¿no? podcast que vamos a Ah, no, empezar de miércoles, sí. sexualidades los miércoles de 7:30 en adelante y vamos a estar aquí con Andrés tocando temas, como vieron, bastante interesantes y pues la relación de pareja siempre es tema para todos, entonces conocer más, saber más nos ayuda a tener una mejor relación de acuerdo a cada quien, a cómo conforma su concepto de buena relación. Y pues ser felices porque finalmente de eso se trata esto. Pues buenas noches a todos y por aquí nos estamos Vale, viendo. Gracias. bye.